que cómo surge en mí el deseo de ser locutor. Fíjate, eso fue en una ocasión cuando yo era estudiante de la Escuela Superior Fernando Callejo de Manatí. Estábamos participando, yo participaba para ese entonces en el grupo teatral de la escuela, teníamos una obra de teatro y queríamos promocionar esa obra de teatro. Pues, ¿qué hicimos? Yo fui directamente a la estación de radio de Manatí, Radio Atenas 1500 AM, subí a la parte de arriba donde estaba el Master Control, allí entré al Master Control y me encuentro allí con el locutor Paquito Maisonet, un locutor que yo escuchaba todo el tiempo a través de la emisora, pero que nunca lo había conocido personalmente. Y el hecho de haber entrado en aquel Master Control de aquella emisora despertó en mí un deseo, una inquietud que jamás sabía yo que era el deseo precisamente de trabajar en radio como locutor. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo estaba más joven, ya tenía licencia de conducir, comencé a trabajar con una persona que tenía publicidad rodante por altoparlantes en el área de Manatí, el señor Rafi Santiago. Rafi Santiago, comencé a trabajar con él y entonces él tenía ya los anuncios grabados en el carro, en el auto, con un cassette. Y él me dio trabajo, comencé a pasar la publicidad por las calles de Manatí y en un momento se me daña el cassette. Se dañó, me masticó la casetera, masticó la cinta, se dañó, ya no tenía el anuncio en ese momento. Pero ¿qué pasó? Estaba el texto escrito en un papel allí en el automóvil. Había un micrófono que estaba conectado al sistema de amplificación. Pues, ¿qué yo hice? Cogí el papel, cogí el micrófono y iba guiando y anunciando en vivo ese anuncio que se supone que estaba grabado, pero se había dañado. Y en una estoy pasando y precisamente encuentro allí en la calle McKinley de Manatí al jefe, a Rafi Santiago. Y yo pasé anunciando y él se me quedó mirando. La cosa es que cuando yo terminé mi turno, que voy a llevarle el carro, porque el carro era de él, me dice, ven acá, ¿qué pasó? Que yo te vi como que tú estabas anunciando. Fue que se dañó el cassette, estaba el texto allí, el micrófono, pues aproveché y me puse a anunciarlo con mi voz. Y él me dijo, oye, tú tienes voz para ser locutor. Y yo dije, eso es lo que yo quiero. ¿Que tú quieres trabajar en radio? Me hubiese dicho de un principio. Yo trabajé en radio, tú lo sabías, ¿verdad? Pues vamos entonces, yo te voy a llevar a una emisora para ver si surge la oportunidad de que puedas comenzar a trabajar en esa emisora. Y esa emisora era Radio Borinquen en Barceloneta. Puedo recordar que Rafi Santiago me llevó entonces a la emisora Radio Borinquen. Allí me presentó el gerente, en aquel entonces, que era hijo del dueño de la estación. Me refiero al señor Luisito Rivera. Luisito me entrevista, me dice, ¿te interesa trabajar en radio? Pues mira, ven la semana que viene, a ver si surge algo. La semana que viene fui. Me dijo lo mismo, ahora mismo no hay nada. Ven la otra semana, a ver si surge algo. Y así seguí yendo, me seguía diciendo la semana que viene, hasta que parece que se cansó de mí. Y me dijo, mira, ven el fin de semana para que comiences a practicar por si acaso surge algo. Y entonces comienzo a practicar, me ponen a practicar con uno de los locutores que estaba allí precisamente, el señor Jimmy Colón, que le decían Jimmy Jr. Jimmy es la persona que me dio el entrenamiento en la radio. Y en ese entrenamiento aprendí muchas cosas de él, definitivamente muy buenas. Era un muchacho muy bueno en la radio. Y una de las cosas que me dijo precisamente que me causó mucha impresión es que me dijo, cuando tú entres aquí al Master Control vas a dejar tu chaqueta de los problemas en un clavito imaginario que está allí en el pasillo. La dejas allí, la cuelgas allí y aquí entras sin ningún tipo de problema, porque hay gente que va a estar escuchándote que están llenos de problemas y si te oyen también llenos de problemas, mira, no va a ser la cosa no va a ser buena. Así que aprendí muchas cosas de Jimmy Colón. Jimmy entonces, cuando termina de darme el entrenamiento, me dice, mira, yo estoy trabajando los 7 días, yo necesito un día libre, así que voy a hablar con Luisito para que por lo menos comiences con una noche. Y comencé a trabajar los lunes en la noche. Luego que estuve trabajando los lunes en la noche, estuve así varios meses. Y entonces la persona que estaba los fines de semana renuncia y entonces esos días me los dan a mí también. O sea que comencé a trabajar sábados, domingos y lunes. Ya eran 3 días que estaba comenzando a trabajar en Radio Borinquen.
Más tarde, al pasar el tiempo, la persona que estaba en las mañanas, el locutor de las mañanas en Radio Borinquen de lunes a viernes, también renuncia porque se iba para Estados Unidos. Y me ofrecen a mí ese turno. Yo estaba estudiando en la Universidad Interamericana de Arecibo y tuve que hacer arreglos en el horario para poder tomar ese turno en la mañana. Así hice arreglos en la universidad. Trabajaba en las mañanas en Radio Borinquen y por las tardes me iba a estudiar en la universidad. Pero ese fue mi comienzo en la radio en Puerto Rico. Luego, más adelante, yo recuerdo que comencé también a trabajar en una estación de radio en San Juan. Trabajaba en Radio Borinquen en las mañanas y en algunas tardes trabajaba en WIAC-FM en San Juan. Estando en WIAC-FM en San Juan, comienzo entonces también a trabajar en la emisora HQ 103 FM en Camuy. Renuncio a WIAC-FM en San Juan, me quedo entonces a tiempo completo en HQ 103 en Camuy. Estando en HQ comienzo también a trabajar en KQ 105 en San Juan. Trabajaba en las mañanas en HQ y en las tardes trabajaba en KQ 105. Haciendo vacaciones de los diferentes locutores, porque el turno mío en sí en KQ 105 era los fines de semana, sábado y domingo, sábado en la noche y el domingo en la mañana, el domingo de 10 a 3 de la tarde, el domingo de pura música. Y así sucesivamente trabajé en diferentes estaciones de radio, WIAC-FM, que era ya se nombraba como Sistema 102 en San Juan. Estando ahí con ellos, pues también trabajé en Sistema 102 de Isabela. Ahí el director de programación de Sistema 102 me nombra entonces director de programación asistente en Sistema 102 de Isabela y WISA Radio. Trabajé también en estaciones cristianas como lo fueron Radio Triunfo 96.9 FM y Redentor 104.1 FM. Así que también luego de esas estaciones comencé a trabajar también en estaciones de noticias, WKQ Radio como corresponsal de noticias en el área norte, en Noti1, corresponsal de noticias también. Trabajé también en Radio Puerto Rico como corresponsal de noticias del área norte. En sí, pues yo creo que ha sido variada la labor que he estado realizando en la radio puertorriqueña. Realmente me encanta la locución y definitivamente es algo que hago con mucha pasión también. Dentro de lo que es la radio también he podido producir diferentes programas. Talk shows, programas de cristianos, programas de medicina, programas infantiles. En fin, variedad de programas he podido producir en la radio puertorriqueña y realmente ha sido una gran experiencia. Una gran experiencia que definitivamente pues me ha hecho querer o sentir la pasión por este medio que es la radio, que es la locución. Actualmente estoy produciendo unos podcasts en los cuales llevo el mensaje de la palabra de Dios. Estoy produciendo un podcast que se llama Meditaciones, que son reflexiones cortas de la palabra de Dios. Tengo otras cápsulas de 1 minuto que se llama Hoy Dios te habla. Y también estoy produciendo videos de reflexiones que se llama precisamente Video Reflexión, donde llevo la palabra del Señor. Ha sido realmente una experiencia maravillosa. No he dejado de ser locutor, sigo siendo locutor a pesar de que no soy empleado de una estación de radio actualmente. Soy locutor del Señor porque también soy pastor de una iglesia y comunico el mensaje de la palabra del Señor. Como ven, estoy aquí en mi estudio que se llama NF Promotions Recording Home Studio, donde grabo esos podcasts, donde grabo comerciales, promociones, en fin, muchas cosas a través de estos micrófonos. Gracias. Le doy a Dios por esta oportunidad. Dios me los bendiga.